Bueno, bienvenido a un nuevo episodio de Charlas con Álvaro Mendoza, el Padrino. Hoy vamos a estar hablando de cómo tú puedes empaquetar tus conocimientos, monetizar vendiendo esos conocimientos y lo vamos a ver de la mano de una gran invitada que tenemos el día de hoy. Se trata de Pilar Íñiguez. Ella es ecuatoriana, vive en Suiza, psicóloga clínica, mentora espiritual y bueno, ya nos va a contar, pero entonces empecemos con la introducción. Bueno, Pili, ¿cómo estás? Bienvenida a Charlas con Álvaro Mendoza. Para mí es un honor y un privilegio tenerte aquí y que compartas un poco tu experiencia con nosotros. Pero entonces, para quien no te conoce, ¿quién es Pilar? ¿Quién es Pilar Íñiguez? Y perdón si te digo Pili, pero es que ya me acostumbré. Pili, adelante. Sí, muchas gracias. En primer lugar, Álvaro, gracias por la oportunidad. Para mí es un placer estar contigo, con tu comunidad y charlar hoy de lo que es pues mi experiencia en cuanto al emprendimiento. Y como tú dices, bueno, ¿quién es Pilar? Yo diría que ante todo es una mujer que se ha transformado constantemente desde que empezó a emprender hasta el día de hoy. Una mujer que aprendió a asumir el liderazgo de su propia vida en primer lugar, porque para poder tener un negocio y un emprendimiento exitoso, pero no exitoso solamente en el término que entendemos como de generar dinero y hacer ventas y que los demás nos vean que estamos siendo exitosos, sino que realmente lo puedas disfrutar, que te dé calidad de vida. Para poder hacer eso, pues tienes que transformarte, no puedes ser la misma persona que iniciaste a una persona que lleva a cabo una comunidad, que atiende clientes, que tiene que aprender a vender, como tú has dicho, empaquetar sus servicios. Entonces, yo diría que soy esa persona, ¿no? Una mujer que aprendió a ser proactiva, que aprendió a vencer sus malos hábitos, aprendió a tener más claridad para poder ayudarse a sí misma y poder ayudar de mejor manera también a los demás. Ok, fíjate que compartimos algo bien interesante, es que tú eres psicóloga, yo soy psicólogo y nos dedicamos a esto en cierta medida, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del potencial humano, independientemente si es a nivel empresarial o a nivel personal, etcétera, o espiritual, como lo manejas tú. ¿Tú ejerciste como psicóloga como tal en Ecuador cuando vivías y por qué terminas yéndote de Ecuador a Suiza? Y cuéntanos un poco esa historia porque me parece supremamente interesante. Claro que sí, Álvaro. Yo te diría que a mí casi siempre me ha guiado el amor, ya sea el amor de pareja, el amor de familia, el amor en mi profesión. Yo abrí mi centro psicológico en Ecuador en el 2008 y sí ejercí mi profesión como psicóloga clínica hasta el 2013, que fue cuando me vine a Suiza. ¿Y por qué me vine a Suiza? Pues porque mi esposo es suizo y ya nos cansamos de vivir en Ecuador. Desde que nos conocimos, éramos novios, nos casamos, pues ya llevábamos 7 años juntos. Y la verdad, Álvaro, tú que estás en Estados Unidos, me vas a poder entender y para la gente latina que quizá no vive en otro país y que no lo entiende, eh, cuando tuvimos nuestra hija, mi esposo empezó a cambiar. Y yo me di cuenta que su estado de ánimo, su pensamiento empezó a cambiar y fue porque se dio cuenta que cómo crecería nuestra hija en mi país y cómo crecería nuestra hija en Suiza. Yo en ese momento no lo entendía, no lo entendía porque mi única experiencia era haber nacido y crecido en un país. Correcto. Sin embargo, yo me di cuenta que él me había dado los mejores años de su vida, se entregó totalmente a la familia, se adaptó, se nacionalizó. Y yo dije, pues bueno, si él me ha dado esos 7 años, ¿por qué no yo también corresponder? Entonces no me voy a asustar del cambio, voy a dar lo mejor de mí y vale, vamos a Suiza, que yo también voy a probar. Y así fue como vine acá, Álvaro. Wow, espectacular. Una decisión familiar. Sí, yo también un día también decidí empacar maletas y venirme acá. También era psicólogo.
o soy psicólogo, porque eso no se le quita a nadie. Lo llevamos en el corazón. Lo llevamos en el corazón. Pero entonces, ¿cómo empezaste en Suiza? Llegas a un país completamente desconocido, un idioma completamente desconocido, con una niña, con tu esposo que es suizo y ecuatoriano. ¿Y cómo haces para involucrarte no solamente en la cultura, sino para encontrar tu, ejercer lo que a ti te gusta? Que esa parte no siempre es tan fácil. Entonces, ¿cómo lograste llegar a eso? Wow, Álvaro, esta es una historia muy potente. Voy a tratar de resumirla lo más que puedo. Pero primero decirte que yo salí de mi país súper inconsciente. Yo salí de mi país como que me voy a la playa. Y yo dije a mi familia, bueno, sí, chao, todo así, súper inconsciente de que voy a tener un gran cambio de vida. Entonces, para mí era, me voy a la playa, regreso en 15 días y ya nos vemos. Y fiestas de despedida y abrazos y corazón y todo bonito hasta que aterricé. Mi vida se transformó en 16 horas. Llegué a Suiza y vi en primer lugar a mucha gente diferente. Vi al que nosotros decimos en Latinoamérica el típico gringuito, todos blancos, todos altotes, y hablaban un idioma que yo no entendía, porque yo hasta el final, hasta la última semana trabajé, no hice conciencia de cambio, no me preparé mucho con el idioma, más que buenos días, buenas tardes, hasta luego. Y entonces cuando llegué aquí, entré como en estrés y como en shock y miedo de dónde estoy. A partir de ese momento yo recuerdo que el primer año pues lo gestioné lo mejor que pude. Nuestra economía cambió muchísimo porque en Ecuador nos iba muy bien, venimos a un país a empezar de cero, porque aunque mi esposo haya sido suizo, también estuvo 7 años fuera. Tenía un poquito de temor de dejarme sola en casa, de que yo no me adaptara, entonces tampoco es que trabajaba todos los días. Aquí en Suiza pues se puede elegir trabajar si quieres el 50%, el 60%, el 70%, como ellos están acostumbrados, y mi esposo tomó esa decisión. El primer año viví lo que llamamos en psicología la negación, ¿sabes? Eso que tú dices, no, yo me adapto, aquí la gente es muy similar, eh, no pueden ser tan diferentes, voy a pensar positivo y ya está. Eso me sirvió a mí para que mi esposo no cayera tanto en estrés de sostener a una familia, porque él se había ido y ahora venía ya no solo, para él también era un cambio. Y cuando nos estabilizamos, Álvaro, mi esposo consiguió ya un trabajo que le gustaba, nos cambiamos de casa a una que nos gustaba, porque al inicio estábamos pues como en, nuestra economía cambió, una casa chiquita, la nena, o sea, muchas cosas. Y cuando conseguimos estabilizarnos, ahí es cuando yo vi la casa y, y es como aterricé y dije, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Qué voy a hacer en este país? O sea, ¿qué? Me sentí encerrada en 4 paredes y dije, no sé qué va a ser de mi vida. Entré en una depresión, ahí sí que me deprimí. Para variar, me embaracé, y las mujeres cuando nos embarazamos sentimos las emociones creo que 10 veces más, de potencia a Total. 10. Wow. Ya tienes la experiencia, ¿no? Así que entré como en 3 o 4 meses de una depresión profunda, solo pensaba, imagínate Álvaro, los antojos que yo tenía era el ceviche de Ecuador en la playa, la sopita de mi mamá, que de pollo, de fideos, y no me entraba ni el agua, o sea, no me entraba ni el agua. Entonces tuve una tristeza tan fuerte que no aguanté. A los 4 meses le dije a mi esposo, me regreso a mi país, tengo que volver. Pero claro, o sea, yo era la que cuidaba a la niña, él no podía dejar el trabajo. El tema es que nos organizamos y fui 20 días a mi país, y ahí entendí que ya me había ido. Ahí entendí que ya me fui, me despedí bien de mi tierra, comí todo lo rico que pude, me despedí de papá, de mamá, y entendí que yo ya tenía otra vida y que tenía que regresar. Ahí hice una sanación y es ahí cuando digo, bueno,
O sea, me encantaba lo que hacía en Ecuador, me encantaba mi centro psicológico, la psicología, ayudar con las emociones. Voy a traer todo esto acá y lo voy a transformar en un libro. Digo, total, tengo todo el tiempo del mundo, ahora es mi esposo el que trabaja afuera, yo como ama de casa, y empecé a investigar cómo puedo yo emprender de manera digital y, bueno, no cómo emprender, cómo escribir el libro y cómo publicarlo en realidad. Y cuando yo busqué esto, a mí se me abrió todo un mundo, porque luego descubrí que no solo podía escribir un libro, sino que realmente yo podía dar terapias online, que yo podía dar talleres, seminarios, algo que siempre había soñado hacer en mi país y no lo hice. Y entonces digo, pues a por ello. Y nada, de ahí Y empecé esto fue mucho antes del COVID y todas esas cosas. O sea, yo te conozco de hace muchos años. O sea, ya empezaste a atender pacientes online, cosa que no era sí. muy usual en su época, pero pues tenías que renovarte, reinventarte y hacer que las cosas sucedieran. Claro, imagínate Álvaro, yo jamás me hubiera imaginado de una zona chiquita, de un barrio chiquito de Quito, de Ecuador, venir al mundo digital y empezar a tener contacto con gente de México, de España, de Estados Unidos, y que luego mis clientes ya no fueran solamente de Quito, de Ecuador, de una parte chiquita, sino que fueran de todo el mundo prácticamente. O sea, eso decía, es que si la vida no me obliga a hacer este cambio, aunque al inicio me la pasé un poquito mal, no hubiera tenido esa magia de crecer, de ir mucho más allá. Entonces sí, fue un gran cambio y aprendí a que podemos ir mucho más allá, podemos traspasar fronteras en el mundo ¿Y cómo digital. lograste hacer eso? Porque por más de que quizás hoy lo vemos claro, yo me imagino o me trato de colocar en tus zapatos. Tú llegas a Suiza, no conoces el idioma, lo único que te conecta con el mundo es el internet. ¿Cómo haces para decir, bueno, voy a conseguir mis pacientes y los voy a atender online? ¿Y qué empezó? ¿Eso empezaste primero o empezaste con tus talleres y tus seminarios? O sea, ¿cómo fue ese inicio? ¿Cómo fue dar ese primer paso? Porque yo no sé si te habrá pasado lo mismo, pero yo en alguna época nunca me imaginé que uno pudiera hacer muchas de las cosas que hacemos a través del internet. Entonces, ¿cómo fue ese primer paso? Mira, te tengo que contar dos cosas que van concatenadas, que no lo compartí. Cuando yo hice el cambio, no solamente tuve esa tristeza y depresión, a mí me sucedió algo que no había prestado atención en Ecuador. Cuando se acabaron el ruido exterior, pacientes, familia, eh, amigos, yo solo tenía a mi esposo que salía a trabajar y a mi hija. Y empecé a escuchar algo que yo no había escuchado. Empecé a sentir cosas que no había sentido. Y para mí eso se llama el despertar de los dones espirituales. Yo era psicóloga, una simple mortal y humana, y de pronto me empieza a pasar que empiezo a soñar cosas, me empiezo a levantar con frases en la boca que yo no entiendo, y las empiezo a googlear y resultaba que existían teorías inmensas sobre el tema que yo me levantaba pensando. A veces estaba lavando los platos, haciendo cosas domésticas, y me salían frases, o sea, es como salía un pensamiento que yo no había pensado. Entonces yo antes de emprender tuve un crecimiento espiritual que fue aprender a escuchar mi voz interior, entender que eso existía. Al inicio te asustas y te asustas mucho porque no, dices, eso no soy yo, hasta que entiendes que si eres tú es otra parte de ti que no habías conocido. Y bueno, la depresión me fue llevando a que vaya integrando todas esas cosas, que las aceptara, al punto que luego empecé a disfrutar de conectar, de preguntar y de recibir respuestas, de salir al bosque, de caminar, de sentir la energía de las plantas. Te juro, yo sentía que las plantas me hablaban, las piedras, y hoy en día me lo vivo súper normal, pero al inicio era muchísimo miedo. Entonces, una vez que hago esa sanación de haberme ido a Ecuador, regreso mucho más clara,
Y lo que a mí me impulsa y me lleva mucho es el amor, definitivamente. O sea, para mí el amor a mi profesión, el amor a mis clientes que tuve en Ecuador y saber que pude realmente transformar muchas vidas y que la vida me había transformado a mí misma. Entonces yo dije, tengo que sacar eso a través de un libro. O sea, yo me lo merezco, el mundo se lo merece y me impulsó el amor. Tanto así que mi primer libro es por ahí por donde empecé. Yo empecé a escribir el libro y mi libro se llama Amarme como soy. ¿Se llama cómo, Entonces, perdón? Amarme como soy. Amarme como soy. Genial. Sí. Entonces yo en esa búsqueda que te digo que hice por internet, me encontré con Phil Alfaro, no sé si lo recuerdas. Claro, Phil mi Alfaro, buen amigo sí. Phil, por supuesto. Tuve la fortuna de iniciar con él fue la primera persona, ahí le vi en el internet lo típico que hacemos, ¿no? Promocionando un curso, un taller, y gracias a él yo aprendí a emprender a través de masterminds, Álvaro. He tenido 3 masterminds que me han durado más de un año y medio, 2 años, en el inicio de mi carrera. Entonces yo me acuerdo que les conté mi sueño, ¿no? Y les dije, yo quiero escribir. Fui con Phil y Phil empezó lo que nos da dolores de cabeza a los emprendedores que somos más espirituales o cielo, como los llamo yo, que la promesa, que quién es tu cliente ideal. Pilar, ¿a quién le vas a vender el amor o el libro de autoestima? Y yo a todo el mundo. Es que todo el mundo necesita amor y no sé. Yo decía, no entiendo, ¿qué me quiere decir? 4 veces fui donde Phil porque él hacía reuniones grupales y las 4 veces me dijo mal, mal. O sea, no me lo dijo en esas palabras, pero siempre me decía algo que decía, me sentía como esa niña que va donde el profesor y reprobada. Y gracias a esas aclaraciones y reprobaciones, yo fui a una búsqueda más profunda y logré conectar con el cliente ideal, logré entender lo que realmente hacía, a quién me dedicaba y entendí que yo en Ecuador había tratado muchas terapias de pareja y había ayudado a muchas personas a superar su autoestima después de rupturas de pareja. Y también me di cuenta que yo había crecido muchísimo a través de las relaciones de pareja que tuve y que luego encontré a un esposo que es maravilloso gracias a un crecimiento que yo tuve, que yo aprendí con cada relación a amarme más, a quererme más, a cuidarme más y que gracias a eso la vida me dio una pareja maravillosa con la que pues pudimos iniciar una familia. Y claro, al inicio también tuvimos nuestros temas de comunicación por ser el suizo y yo latina, pero no solamente eso, sino que cuando tú te unes en pareja son dos mundos que se unen, ya sean de la misma cultura, y sí Total. o sí la comunicación es clave. Entonces yo empecé por ahí y ya entendí, o sea, para mí el cliente ideal, y yo por eso lo relaciono mucho con la espiritualidad, porque digo, finalmente atraemos por ley de atracción. Digo, o sea, de alguna manera mi cliente ideal en Ecuador fui yo en el pasado. Me venía la gente porque quería superar lo que yo había superado. Dije, lo tengo. Pero fue gracias a ti que logré hacer esa conexión. O sea que básicamente hoy en día te dedicas a las parejas que están, No, no Álvaro, necesariamente. eso fue al inicio, ¿no? Eso fue al inicio. Fíjate tú que yo empecé a emprender y el marketing me daba muchos dolores de cabeza porque yo andaba arriba. De Claro, por sí las mujeres ya somos emocionales y cuando tú desarrollas esa conexión interior, que escuchas a tu voz interior, nos encanta estar arriba. Entonces, yo realmente tenía mucha pasión por mi profesión, por el libro, que por más que no entendía, me esforzaba, me obligaba, estudiaba y iba aterrizando las promesas, iba aterrizando todo el lenguaje del marketing. Entonces, me acuerdo que ahí conocí a uno de los mentores que me facilitó el entendimiento del marketing y el marketing se convirtió en mi pasión. Era una nueva pasión porque tú que eres psicólogo, yo que soy psicóloga, hice otro clic. Mi segundo clic fue, wow, el marketing solamente es comunicación. Digo, es pura comunicación estratégica, ordenada,
empática, digo, wow, me encanta. Entonces empecé a desarrollar mi marketing y como yo crecí en temas de mastermind, eh, recuerdo haberme salido de un mastermind porque dije, ya sentí que llegó mi tiempo, me despedí con mucho cariño y sin darme cuenta, yo como iba todas las semanas emocionada a contarles mis avances, lo que había hecho, les hablaba de marketing y ellos me entendían, dijeron que cuando yo me fui quedó un gran vacío y realmente sin darme cuenta yo me había convertido en la mentora de ellos. Tanto así que yo empecé realmente ganando dinero, enseñando marketing y creación de negocio, que era lo que yo había hecho para sacar mi libro, en lugar de las terapias que yo pensaba dar, ¿no? Entonces la gente me empezó a contratar como mentora de marketing en ese momento, pero desde la espiritualidad, porque yo cambiaba mucho el lenguaje, me lo hacía fácil a mí, entonces lo transmitía fácil a los demás. Qué interesante, qué interesante. O sea que, sí, sí, sabes que tenemos unas historias muy, pero muy, muy parecidas. O sea, la vida nos ha presentado ciertas cosas que en ciertos momentos uno considera que son obstáculos, pero esos obstáculos no son más que puertas que se abren y oportunidades que uno tiene que aprender a aprovechar. Y fíjate cómo tú has fluctuado. Pero bueno, fíjate que yo te conozco desde hace muchos años, no me atrevería a decir hace cuánto, pero por lo menos mi primera memoria contigo fue en alguno de los eventos, no sé si fue en Somos Emprendedores Digitales o si tú estuviste en Colombia en los Maestros de Internet. Sabes que nuestro primer encuentro fue en Madrid, España. Justamente yo estaba terminando el marketing de mi libro, Amarme como soy. Si no me equivoco, Álvaro, hasta te lo regalé a ti, tal vez. Déjame ver si hago memoria. Pero estoy segura que se lo di a Álvaro Sevilla, a vos Sevilla, se lo di. Porque yo, después de FIR, pues conocí a Gas y me gustó cómo él mostraba el marketing, entonces empecé a estudiar con él. Junto con él estuvo, uy, se me fue el nombre. Y entonces yo seguí dos cursos paralelos, tenía un mentor y tenía a Gas con su socio de aquel momento, Jaime Hernández, y yo me enfoqué tanto en las mentorías que ellos daban presenciales, no presenciales, sino Sí, hacían virtuales. webinars en vivo, en vivo. Entonces yo dije, no, 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 voy a aprovechar todo esto y voy a hacer mi marketing con ellos y cuando se termine el curso yo termino esto. Y ahí es cuando ofrecieron el evento presencial en Madrid y yo me fui y ahí te conocí. Sí, 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 me Eso fue en el acuerdo. Me acuerdo muy 2017. bien de ese seminario. Yo siempre te he visto como una persona muy inquieta, muy, muy ávida no sabría decir si es de conocimientos, sino de conocimientos, pero para que tú puedas entrar a aplicar. Siempre te he visto como una hormiguita, como una hormiguita lista para que las cosas sucedan. Y luego, ¿cómo ocurre el giro de pasar de mentora de negocios, de mentora en la parte del marketing, con el enfoque espiritual que decías, a convertirte en una mentora espiritual? ¿Cómo fue esta transformación? ¿O fue en paralelo? ¿O cómo fue la cuestión? Todo, siempre ha sido todo unido, Álvaro. La espiritualidad siempre ha sido, a ver, yo te voy a explicar mi concepto espiritual para que la gente nos entienda. Para mí todos somos seres espirituales, porque somos espíritus creadores. Hay personas que somos conscientes y hay personas que somos inconscientes. Entonces, se ha, es como que dentro de la espiritualidad se ha acogido mucho el término espiritual para las personas que son, desde mi lenguaje, más cielo. Más cielo, ¿qué significa para mí o qué significa en general? Que eres más mental y más emocional, o sea, que primero conectas con la emoción. Yo primero he sido siempre muy emocional y a mí me ha costado muchísimo. De hecho, al inicio era lo que más me costaba y el marketing me ayudó a mí a aterrizar mucho mi mente, mis emociones, mi tierra, como yo lo llamo, ¿no? Entonces, eh, yo digo que habemos emprendedores espirituales más cielo y otros más tierra. Los tierra, por decirlo de alguna manera, son más inconscientes de la espiritualidad, del mundo interior,
Y los espirituales cielos son mucho más conscientes del mundo interior. Pero para mí es muy importante porque el emprendimiento a mí me ha enseñado la integración de tu mundo interior con las acciones que te lleven a materializar. Para mí un emprendedor espiritual tierra es una persona más de acción, más que piensa que el marketing se le da más fácil, más puedes vender más fácil, más, no sé, o sea, aplicar las estrategias más fácil, pero a veces, por experiencia te digo, Álvaro, porque esos emprendedores me buscan para conectar con la parte interna. Y los emprendedores a cielo me buscan para que les ayude con el marketing, de otra manera. Súper. Entonces, cuando viene un emprendedor, que yo lo llamo tierra, viene a conectar con su parte interna y yo le ayudo con su propósito, le ayudo a que entienda cómo canalizar sus dones, cómo poner su conocimiento al servicio, porque por más que generes dinero, hay un vacío en tu interior, no disfrutas de tu emprendimiento. Tenía una amiga tengo una amiga que era más de ese estilo, ¿no? Me dice, yo sabía mucho generar dinero, yo vendía programas de alto valor, pero la vida me dio dijo, me puso en mi lugar y perdí a mi familia, perdí a mi esposo, tuve problemas de salud, a mi hija le pasaron cosas y entendí que algo no estaba haciendo bien. Ella proyectaba mucho éxito externo, generaba dinero, lo que muchos quieren, pero ¿a costa de qué? ¿No? Entonces, en cambio, el emprendedor al que yo le llamo cielo, eh, siempre tiene las mejores ideas, sabe lo que hacer, podría salvar el mundo si aplicara todas sus ideas, pero tiene una gran frustración que le cuesta la acción, le cuesta aterrizar, rechaza mucho el marketing, rechaza las ventas, sobre todo, tiene miedo a exponerse, cree que si lo hace desde el amor no tiene derecho a cobrar, les cuesta subir el precio de sus servicios o tan solo venderlos, tan solo mencionar un número les asusta. Entonces también viven mucha frustración porque saben que podrían ayudar mucho, pero hay mucho rechazo a lo que yo llamo la tierra, a la acción y a la materialización. Entonces, Fíjate que esa era una de las cosas que yo quería hablar contigo, porque mi experiencia trabajando con personas que se dedican a lo tuyo, es decir, al crecimiento espiritual, al coaching espiritual o al crecimiento personal, un grupo muy alto de ellos tienen precisamente ese problema que les cuesta trabajo cobrar lo que deberían cobrar. O sea, les cuesta trabajo cobrar, ¿no? No importa si es mucho o poquito, ellos preferirían no cobrar nada, como si fuera malo o pecado cobrar por ayudar a otras personas. Y yo siempre he dicho que el 80% del éxito en cualquier emprendimiento que tú tengas está en la mentalidad. La mentalidad, entre otras cosas, cómo te ves con el dinero, cómo te relacionas con las ventas. Si tus ventas es como tratar de aprovecharse a los demás y sacarles su dinero, pues es muy difícil que hagas llegar tus mensajes, porque cuando más bien cambias y ves que las ventas son necesarias para tú poder ejercer el poder transformacional en otros, el cuento cambia. Pero entonces, ¿cómo haces tú para trabajar con ellos? ¿O a ti te pasó lo mismo de cobrar y no cobrar? ¿O qué recomendaciones le darías a la gente? mira, te voy a contar un pedacito de la historia que yo creo que trae mucho aprendizaje y es algo que superé yo misma, ¿no? Mira, cuando yo terminé de aplicar todo el marketing, como tú dices, que trabajé como hormiguita, y es que literal trabajé como hormiguita, llevé 8 meses, bueno, un año entre que escribí el libro, diseñé yo misma mi página web, hice todo el marketing del libro, y fíjate que cuando yo le tenía que dar el botoncito a la campaña de Facebook, no me atrevía. Dije, no, no, no puedo, no. Un miedo terrible, un susto, y entonces yo me acuerdo, estaba un día cocinando, Álvaro, yo creo que pelando hay papas, y yo siempre ahí con mi conexión también. Y entonces yo dije, es que soy incapaz de vender este libro. Es que lo hice con tanto cariño que yo lo regalaría, lo daría gratis, no, no puedo cobrar. Y entonces, claro, viene mi otra voz que me dice, ajá,
Entonces, a ti te hubiera gustado que lo que le pagaste a tal persona y a tal persona y a tal persona que te han dado mucho, te lo hubiesen dado gratis. Y yo pensé, no. O sea, mi respuesta inmediata fue, no, claro que no, porque me han dado mucho valor, porque he crecido mucho, porque gracias a ellos desarrollé el marketing y mi libro. Digo, es imposible, o sea, el dinero que les di está más que bien invertido. Y entonces, la espiritualidad es algo así, es un diálogo contigo misma, con una parte más superior de ti que cuando le hablas te responde algo, literal. Entonces me dice, esa otra parte mía me dice, entonces, ¿por qué les quieres quitar el merecimiento a los demás? Porque cuando tú le quieres regalar todo a una persona, no estás creyendo en esa persona. O sea, le quitas su capacidad de merecer. Y claro, a mí me tenían que hablar en un lenguaje que yo entendiera, la energía. Y dije, ¡ah! O sea, me dije, wow, entonces estoy desequilibrando la energía si no quiero cobrar. Totalmente. Dije, wow, entendí por qué tenía que vender. Y fíjate que de vender ese libro, que lo iba a vender en $27 en aquel momento, pues entré en un proceso así más interior todavía y dije, vale, ya entendí. Y la vida te lleva por un lugar y otro. Tuve la fortuna de conocer a una chica y con esta chica tuve una entrevista como tú. A la chica le gustó mucho lo que hacía y bueno, no te hago el cuento muy largo, pasaron 3 meses, no vendí mi libro, pero empecé a cobrar y empecé a vender servicios de 2.000 euros en adelante. De no querer vender un libro de 27, aceptando la venta, que es una venta desde el amor, que vender realmente es ayudar, que si una persona te compra, le estás dando el merecimiento y tú también estás valorando tu trabajo. eh, yo di un salto cuántico en ese momento. No, pues imagínate, salto más que cuántico, o sea, pasar de vender un libro en 27 que no lo vendiste por temor a cobrar, a pasar a ofrecer tus servicios de $2.000 o euros, bueno, no importa, 2.000, eso es un salto súper, súper cuántico. Déjame saber si a ti también te pasó algo que me pasó a mí. A ver, Cuando yo empezaba, como que, o sea, en más o menos 1998, el precio promedio de los productos eran 17, 27, máximo 47. Y la primera vez que alguien se atrevió, ojo las palabras que estoy usando, a tratar de venderme algo de 97, yo dije, pues están locos, yo no voy a pagar $97, pero ni loco. Porque mi tope mental era de $47. Y yo no veía, o sea, yo veía como que el precio lo hacía una comparación. Si un libro en una librería vale $20, ¿cómo me van a cobrar 97 por un libro que además es digital? O sea, estaba comparando cosas completamente descoordinadas. Hasta que me di cuenta cuál es la diferencia entre valor y precio. El precio que cuesta algo y el valor que te van a aportar, y que generalmente el valor recibido es muy superior a lo que pagas tú por eso. Después llegó alguien que me hizo una oferta de los $97 y la compré sin pensarlo. Pero ahí mismo algo ocurrió aquí dentro de mí en que se me borraron todas las telarañas mentales que tenía sobre el precio, y a partir de ese momento como que yo mismo me di permiso de entrar y venderle a otros productos por $97. Antes era incapaz, o sea, yo decir cobrar 97, si no estoy dispuesto a pagarlo, menos a cobrarlo. Y después muy poco pasé a 497, pasé a 1997 a vender productos de $7.500, pero es mi opinión, por lo menos mi experiencia, que cuando esto ocurre, yo no puedo pretender cobrar $1.000 si no he pagado $1.000. Entonces, ¿cuál es tu experiencia y recomendación al respecto? coincido totalmente con lo que dices, Álvaro, porque ahora que lo mencionas me haces darme cuenta de por qué yo pasé de ese precio a otro precio. Porque yo cuando inicié a emprender, ya te digo, estaba tan apasionada por dar a conocer este libro
que yo me di cuenta que solo con cursitos no me iba a funcionar, que sí, por más que los veía y todo, no aterrizaba y de pronto apareció un mentor en mi vida con el que conecté mucho, de hecho tú lo conoces, es Carlos Juez, y, y yo no sé qué pasó con Carlos, pero me hizo entender el marketing, o sea, me lo puso sencillo, algo que yo no entendía en los cursos. Creo que la palabra fue sistema, la clave es el marketing es un sistema y no sé qué más me Correcto. dijo, y conecté y entendí, se me fueron las telarañas, entonces yo le pagué un alto valor a él por su mentoría y más lo que había invertido en Gas Sevilla en ese entonces sí, yo invertí sobre los $2,000, euros en esa época. Y yo no hubiera sido capaz de cobrar lo que te digo si yo no hubiera invertido antes. Entonces es imposible. Y la calidad también es muy diferente, porque la calidad que te da un curso de 47, de 97, no es la misma calidad que te da un mentor que te cobra 1,500, 2,000, 3,000 o un curso como el que daba Gas en ese tiempo, que era, te daban todo, o sea, estaban en vivo, te respondían en preguntas, si bien es cierto, no era una mentoría como con Carlos, pero era un acompañamiento, o sea, entonces el contacto humano te hace crecer, el Total. estar, entonces eso tiene mucho valor, Álvaro. Correcto. Sí, fíjate que tú puedes, aún puedes dar mucho valor transformacional en un libro o en una conferencia, en una charla, se puede hacer. Pero realmente cuando uno va a un nivel diferente, un nivel más alto, como un mastermind, como un curso, en un lugar donde haya acompañamiento, que tú puedas hacer preguntas, porque yo voy a la librería, compro un libro, pero no le puedo hacer preguntas al autor. Pero si tú estás en contacto con ese grupo, con ese mastermind, estás aprendiendo no solamente del instructor, sino de otras personas que están tomando el curso, pues eso tiene un valor completamente sin igual. Entonces ahí es donde Sí, uno realmente aprende a ver que lo que vende no es tanto que este libro tiene 100 páginas o 200 o 300 o que me están dando 8 horas de instrucción, sino el poder transformacional que tiene la intimidad con los mentores, la cercanía con ellos y con tus compañeros de rumbo. sí, totalmente. Mira, yo inicié diciéndote que arranqué con un mastermind. De hecho, eso Correcto. fue, imagínate Álvaro, que cuando yo quise escribir mi libro, yo ya iba, creo que era la cuarta semana. Les había contado de mi gran idea de escribir el libro y ya iba la cuarta semana y me preguntaron, ¿y cómo va tu libro? Yo, sí, bien, sí, ya está. Y me di cuenta que no pasaba de 2 líneas. Y entonces fue gracias a esos compañeros que te están siempre recordando tus objetivos, que a mí ya se me hizo un ruido en la cabeza y dije, es que ya tengo que empezar a escribir este libro. Y es todo gracias al acompañamiento, gracias a estar rodeada de humanos al lado, aunque sea a través del mundo virtual. Pero ese acompañamiento, como nosotros tenemos en el círculo interno contigo, mis compañeros y yo, es que es invaluable. O sea, esas cosas tienen muchísimo valor, Álvaro. Correcto, Pili. Bueno, déjame, voy a hacer una pausa porque antes de que se me olvide, el próximo 3, 4 y 5 de diciembre vamos a tener el evento Impacto e Influencia. Y vas a encontrar más información en mercadeoglobal.com/impacto. ¿Y por qué te estoy contando esto? Porque mucho lo que hemos estado acá hablando con Pili, pues tiene que ver con cómo yo, como experto en mi área, bien sea como coach espiritual o de crecimiento personal o como coach en temas de marketing o de cualquier especialidad, yo puedo generar un mayor impacto y una influencia duradera en la gente cuando me decido de una vez por todas a empaquetar mis conocimientos, esos dones que tengo y esos talentos, empaquetarlos en la forma de infoproductos, de libros, de audiolibros, de masterminds, de cursos, de membresías, etcétera, etcétera. Y cuando tú lo haces, puedes monetizar esa experiencia. Obviamente tienes que quitarte todas esas telarañas mentales que hemos estado hablando aquí cuando uno está tratando de vender y más si son cosas en el ámbito del desarrollo personal.
Y porque esa es la única forma en que tú realmente puedes lograr un mayor impacto y una influencia duradera en la gente que está interesada en resolver ese problema o en obtener esa ayuda que tú quieres. Entonces, si estás viendo esto, no importa si ya ha pasado el evento o no ha pasado el evento, espero que lo veas antes del evento. Te invito a que vayas a mercadeoglobal.com/impacto y te enteres de todos los detalles de este evento de impacto e influencia. Si por algún motivo estás viendo este video, la grabación, cuando ya ha acabado ese evento, no te preocupes que no es la primera vez que lo voy a editar. Seguramente vas a ver ahí un formulario para que te registres y puedas ser notificado de las siguientes ediciones. Bueno, Pili, me gustaría seguir entonces con el tema. Fíjate que hay una cosa que me interesa y es que precisamente cuando uno toma la decisión de empaquetar sus conocimientos en la forma de productos, servicios y masterminds, yo creo que uno de los pasos preliminares es que tiene uno que tratar de determinar cuál es el sistema que tiene uno, cuál es el sistema transformacional que uno tiene. Entonces cuéntanos, porque creo que haberte entendido que tú te volviste en una experta en sacarle a la gente esos sistemas que tienen adentro para poder tener ellos la claridad y luego entrar y mostrar eso. Entonces, ¿cómo es esto? Sí, Álvaro, mira, yo soy especialista en crear métodos, porque todos mis aprendizajes los convierto en pasos. Y después de todo, ese es un método. Un método es algo que del paso 1 al paso 10 o lo que quieras, te genera un resultado transformacional, como tú dices. Entonces, yo soy mucho de conexión interior y lo mismo que aprendí a hacer conmigo, les ayudo y les enseño a mis clientes. Entonces, como tú dices, todos tenemos un sistema adentro. Y mira, para entenderlo mucho más fácil, nuestro propio cuerpo humano es todo un sistema, o sea, un sistema maravilloso que funciona a la perfección. A nivel interior, todos tenemos un sistema, porque tenemos a nivel espiritual, por ejemplo, te comento, todos traemos un don muy potente desde el nacimiento. No lo sabemos ver con claridad, pero es nuestro regalo para el mundo y lo único que tenemos que entender es cuál es su lenguaje. Y si uno quiere averiguar un poco cuál es el lenguaje de su don, solo basta con preguntar en el exterior cómo te perciben, cuáles crees que son mis mayores cualidades o de qué manera yo te he podido ayudar de la mejor manera, ¿no es cierto? Entonces la gente siempre te va a decir como hablas muy claro o me inspiras o no sé, eres muy buena para hacer eso. O sea, siempre el espejo exterior siempre te va a regalar algo. Esa es la primera parte, como que uno, sobre todo les hablo a las personas de desarrollo personal, ¿verdad? Si quieres crear un método que te ayude a diferenciarte, que sea único, tienes que empezar por evaluar cuáles son tus, yo lo llamo poderes creadores. Luego tenemos lo que yo llamo los valores también. ¿Cuáles son esos valores que guían tu vida? Que puede ser el amor, que puede ser la fe, que puede ser... Entonces, ¿cómo gestionas eso? O sea, ¿qué tan alineado estás con tus valores? ¿Qué haces para alinearte con tus valores? Y cómo tú transmites tus valores a los demás. Luego tenemos los talentos. Los talentos son herramientas que nos ha dado la experiencia de vida. Mira, Álvaro, yo, por ejemplo, cuando yo inicié, mi primer video de 10 segundos me costó todo un día grabarlo. Hoy me pongo a la cámara y hablo como una lora. Pero ese fue un talento que desarrollé. Entonces, la virtud o la ventaja de los talentos es que se pueden aprender. Y lo que no sabes, lo puedes aprender. Yo no sabía vender. Me daba mucho miedo vender. Hasta que entendí que vender es esto, comunicar, decir tu verdad. Entonces, tienes que hacer como una evaluación de talentos, de cómo ha sido tu historia de vida. Dentro de tu historia de vida o experiencia, también están tus conocimientos, porque mientras ibas formando esos talentos, ibas adquiriendo conocimientos, ibas desarrollando cosas. Y todo eso, pues lo que yo hago en mis mentorías es, hacemos una evaluación profunda interna de eso y luego empezamos a sistematizar, es decir,
este es el regalo que tú tienes para los demás. En esto les podrías ayudar. ¿Cómo lo quieres transmitir? Porque yo no te digo qué es lo que tienes que hacer. O sea, eso tiene que nacer de ti. ¿En qué le quieres ayudar a la gente? Pues por ahí alguien me dice, quiero ayudarle justamente a que conecten con sus dones. Y ahí empezamos con el tema del marketing, que yo lo manejo desde la empatía. Ahí pasamos al siguiente nivel, que es una vez que te has conocido tú, muy bien, eso es muy bonito, esto es lo que tú traes, pero ahora tienes que saberlo entregar a los demás. Y para entregarlo a los demás, por eso es que el marketing me apasiona, Álvaro, porque nos ayuda a transmitirlo de la manera correcta. Entonces ahí viene el segundo paso, que es conéctate con tu cliente ideal desde la empatía, desde el amor si quieres, sintonízate con el que necesita, a qué le va a ayudar a transformar su vida. Pero yo siempre le digo, tierra, entre más práctico mejor. Ya sé que el conectar con sus dones le va a elevar espiritualmente o lo que sea, pero a nivel práctico va a mejorar su vida, va a mejorar su relación con su pareja, va a traer más abundancia, va a traer más clientes. ¿Qué le va a pasar? Entonces ahí la persona empieza a aterrizar a través del marketing y luego creamos, una vez que entiende la necesidad de su cliente ideal, que sabe lo que él tiene para dar, empezamos a crear un método, un sistema que pueda convertirse en un programa. Pueden hacer un libro si quieren, como lo hice yo al inicio, pueden hacer un curso de audios, de videos. Es decisión luego de la persona lo que quiere hacer con eso que ha descubierto y ese método que ha creado. El siguiente paso, Álvaro, que ya lo sabemos, es venderlo. O sea, no basta con crearlo. Hay mucha gente que se ha quedado en modo creación, pero nadie conoce lo que ha creado, o sea, nadie. Correcto. Si tú no lo manifiestas, para mí espiritualmente vender es manifestarte. La manifestación es diferente a la creación, porque crear es para mí de adentro hacia afuera, no es solamente hacer algo, sino que crear en sintonía tu interno con tu externo. Pero luego tienes que dar un paso espiritual y un paso terrenal. Es vender. Y vender es simplemente manifestarte, decir, ok, mira Álvaro, tú has creado, yo estimo que con muchísimo cariño, con muchísimo amor, este evento de impacto e influencia, donde justamente nos vas a enseñar cómo impactar más desde tu experiencia, combinando también la estrategia, la venta, ¿verdad? Pero Álvaro, si tú lo dejas ahí creado, muy bonito, lo debes haber disfrutado, pero no lo comunicas. Correcto. O sea, ¿qué estás haciendo? Entonces tú manifiestas tu obra, tú das a conocer, tú comunicas y eso es vender. A nivel espiritual se llama manifestar, a nivel humano es vender. Son dos cosas unidas que no se pueden separar. Y para que tú puedas hacer eso, es muy importante que hagas lo que estás haciendo. Ahora estás liderando este programa, me has invitado a mí, lideras tu comunidad. Entonces, en el liderazgo también está la presencia del yo soy. Yo soy presencia constante, yo soy el compromiso de mantener mi mensaje, el compromiso de dar mi luz con el mundo, mi experiencia, pero para eso me tengo que liderar a mí y tengo que liderar a otros y tengo que hacer muchas cosas para liderar. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Este programa no es solamente un programa donde sí, Pili y Álvaro conversan, detrás de todo esto hay un gran liderazgo que tú has hecho, hay gran experiencia de vida, están tus dones, tus talentos, usas el marketing para darlo a conocer, para generar tu riqueza, tu abundancia, tu calidad de vida, y es todo, o sea, es todo unificado, Álvaro. Espero haber respondido a tu pregunta. Sí, totalmente. De hecho, estoy completamente de acuerdo contigo porque lamentablemente muchos expertos con muchos dones y muchos talentos crean excelentes programas, paquetes y productos de información con valor transformacional, pero lamentablemente se frenan porque no salen a vender. Y si eres completamente invisible. Entonces, ¿de qué te sirve si tienes para ofrecer lo mejor, pero nadie te conoce? No tienes una estrategia de visibilidad, de posicionamiento, de transformación. Y eso es precisamente una de las cosas que vamos a estar hablando en Impacto e Influencia. Nuevamente mercadeoglobal.com/impacto. Pili, sintonía total con todo lo que tú hablas. Nunca había pensado, muchas de las cosas que has hablado nunca las había visto, la conexión espiritual con la parte de las ventas, pero creo que estamos en sintonía total en la misma forma de pensar.
Ahora, antes de que se me olvide, cómo puede la gente que te ha conocido acá este video saber un poco más de ti? ¿Cuál es tu sitio web, tu URL, dónde pueden conocer un poco más de datos antes de que se nos olvide? Sí, mira, me pueden contactar a través de pilariniguez.com, sin la ñ, porque no hay la ñ ahí, pero pilariniguez.com o directamente en mi Instagram o en mi Facebook, Pilar Iníguez Oficial. Esas son mis redes y mi web. Sin la ñ, o sea, en todas es sin ñ. Sí, en todas de sin ñ porque es más fácil. Ok, entonces pilariniguez.com o Pilar Iníguez Oficial Oficial. en las redes sociales. Bueno, Pili, finalmente una de las cosas que yo más admiro de ti es que todas las veces que yo he viajado a España, tú siempre has estado participando en los eventos. Entonces, ¿tú por qué vas a tanto evento? Y no tanto por qué vas a tanto evento, sino por qué le recomendarías a la gente que nos está escuchando de que asiste a eventos presenciales, eventos virtuales, que asista, por ejemplo, a Impacto e Influencia? ¿Qué es eso que tú has, qué encuentras tú en estas experiencias de los eventos? Mira, la número uno es, quizá por los años que yo llevo trabajando virtual, el contacto humano, el networking, el crecimiento a través de otras personas que pueden ser de industrias parecidas a la tuya o de diferentes, pero que a la vez se complementan, ¿no? Eso quizá número uno. Luego, número dos, yo soy súper apasionada del marketing, Álvaro, y creo que ahora me entiendes por qué. Porque yo no puedo no ver la espiritualidad en todas las cosas. Para mí hay leyes y principios espirituales en todo, aunque no lo veamos. Entonces, a mí el marketing y las ventas me han ayudado literal a hacer lo que yo siento que hago, que es bajar mi cielo a la tierra en mi lenguaje, que es poner todo lo que yo amo, todas mis ideas creativas, manifestarlas, darlas a conocer. Y el marketing es una excelente herramienta porque es un sistema organizado de comunicación que te permite dar a conocer lo que haces. Y la venta es simplemente un sistema ya de liderazgo, de visibilidad, porque no basta con aplicar estrategias ni ser visible desde ahí, sino tienes que ser visible desde adentro, genuino, cuando menos ese es mi concepto. Y por eso me encanta el marketing y voy siempre a estos eventos de marketing, de ventas, de emprendimiento, porque es la única manera que yo encuentro de seguir creando. Siempre aparecen nuevas cosas, nuevas ideas, nuevas herramientas, una sola idea bien dada, una sola idea que una persona te dé puede cambiar totalmente tu mundo. Y eso se encuentra yendo a eventos presenciales y hoy en día también virtuales, como el que tú vas a organizar este 3, 4 y 5 de diciembre. Excelente, excelente, Pili, perdóname, yo cambio aquí. Ok, perfecto. Espérate un minuto. Si pon ahí el evento para que se acuerden. Además me encanta el nombre, Álvaro, impacto e influencia. O sea, imagínate la capacidad de impactar con tus servicios, la capacidad de impactar con eso que tienes dentro, que puedes crear con muchísimo cariño, con muchísimo amor, y esa influencia que vas a generar en la vida de otras personas. Es que literalmente puedes transformar una vida. Yo siempre digo que todos tenemos la capacidad de influenciar y quieras o no, ya estás influenciando. ¿Por qué no hacerlo con conciencia? ¿Por qué no decidir qué quiero yo, cómo quiero influenciar a los demás? Porque ya estás influenciando con tu sola presencia, ya sea en positivo o en negativo. Y mejor hacerlo con conciencia. Así que yo sinceramente invito a todas las personas a que se vengan a este evento que yo sé que tú nos das siempre mucha calidad y eres sumamente generoso compartiendo tus conocimientos, Álvaro. No sé Excelente, qué, Pili, no sé. muchas gracias y sé que tú vas a participar del evento, nos vas a estar acompañando durante esos 3 días, va a haber mucha gente también de mi círculo interno y van a ser 3 días que espero te estemos dando no solamente los conocimientos y la motivación y el empuje para que pases a la acción y que puedas finalmente eh, empaquetar esos dones, esos talentos que tienes y poder salir a servir al mundo con esos dones. Entonces ya sabes,
Basta con que vayas a mercadeoglobal.com/impacto y ahí vas a encontrar todos los detalles de la siguiente edición de Impacto e Influencia. Pili, eres un amor, muchísimas gracias. Quedo feliz con la charla del día de hoy, quedo con ganas de que volvamos a hablar más de estos temas, así que estás invitada a una futura edición de Charlas con Álvaro Mendoza para que sigamos profundizando estos temas. Por supuesto, con mucho gusto, Álvaro. Millones de gracias a ti por la invitación. Me la he disfrutado un montón y espero que la gente que nos haya escuchado también. Excelente, Pili. Bueno, vamos a salir entonces. Nos vemos en la próxima edición de Charlas con Álvaro Mendoza, el Padrino.